Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí a través de este medio para poder escuchar o compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarles que en nuestra Biblia busquemos el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en Esdras, capítulo 1: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los habían puesto en las casas de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, y por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Dios añada bendición en su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Escogiendo Babilonia. Estos versículos que acabo de leer son la continuación del segundo libro de Crónicas. Es justamente con eso que termina. Y de entrada nosotros podemos ver la soberanía, la supremacía de Dios en la historia, dirigiendo todos los eventos que suceden a nuestro alrededor. Dios había dicho al pueblo de Israel que a causa de su pecado ellos iban a ser castigados, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. El libro de Jeremías, capítulo 25, del verso 3 al verso 12, voy a leer 3 y 4 y de ahí salto al 8 y hasta el 12, Jeremías 25. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Jeremías 25:8 ahora. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esta era la profecía. El libro de Deuteronomio dice que un profeta de Dios se conocía porque cuando Dios hablaba, si la palabra se cumplía, entonces el profeta era reconocido como profeta de Dios. Y es justamente lo que hizo Jeremías. Él anunció la palabra de Dios y específicamente anunció que se iban a cumplir 70 años de cautiverio en Babilonia. Y así fue. La nación de Israel
Judá fue destruida, Jerusalén, toda la ciudad, el templo fue destruido, los utensilios de la casa de Dios fueron llevados y Nabucodonosor los puso en el templo de Dios en Sinar y mató a mucha gente, llevó cautivos a muchos y solamente dejó a los pobres en Jerusalén. Él destruyó todo edificio bonito y Jerusalén quedó en escombros. Él solamente dejó a los pobres de la tierra ahí. Pero ese era el proyecto de Dios. A causa de la desobediencia, Dios dijo que iba a purificar la tierra, pero el propósito no era destruirlo o que se quedaran allá en Babilonia. Cuando los 70 años se cumplieran, Dios iba a actuar, y mientras ellos estuvieron cautivos, Dios les mandó mensajes. De hecho, Jeremías 29, 10 y 11 también, refiriéndose específicamente a los 70 años. Vea lo que dice Jeremías 29, 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios les dijo, van a ser 70 años. Pero después de esos 70 años, los haré regresar y mi pueblo va a volver y va a estar aquí en Jerusalén y les voy a dar la herencia aquí en esta tierra, y además de la herencia que Dios da al pueblo de Él. El plan de regresar no era un plan de Ciro, era el plan de Dios. De hecho, Dios mismo sabía, y antes de que Ciro naciera ya había una profecía justamente acerca de Ciro con ese mismo nombre. Isaías 44, 28 dice: que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Esto se escribió casi 200 años antes de que Ciro naciera. Dios había visto ya eso, porque tenemos un Dios que conoce el futuro, que sabe el futuro, y es como que si Él viene de allá a decirnos, a guiarnos, porque todo lo que Dios dice se va a cumplir. El libro de Isaías dice que lo que Dios ha determinado, Él lo va a hacer, y su mano extendida nadie la va a hacer desistir. Así que de entrada, aquí en el libro de Esdras se nos hace ver que es Dios quien está en el control de todo, que Él es el que decide los tiempos y las ocasiones. Así que fue Dios que despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y fue Él el que decretó que todo aquel que sea del pueblo de Dios suba a Jerusalén y edifique la casa del Dios que está en Jerusalén. Así que ese fue el decreto de Ciro: quien haya entre vosotros, Esdras 1:3 estoy leyendo, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Era el plan de Dios que se estaba cumpliendo. Es Dios el que tiene la manija de la historia. La historia se dirige hacia donde Dios quiere. Todo proyecto, toda la historia gira en torno a lo que Dios quiere hacer. Así que aquí tenemos ese cumplimiento, y pudiéramos pensar que eso llenó de gozo a los judíos. Sabe, había después de 70 años como 3 millones de judíos. Según los historiadores, habían aproximadamente 3 millones de judíos en Babilonia. Y después de 70 años se les dice: es tiempo de regresar a su tierra. Pueden volver a su nación, pueden volver a su ciudad amada, pueden volver a construir el templo, pueden volver a adorar a su Dios. Pero la historia que encontramos aquí en el libro de Esdras, capítulo 1 y capítulo 2 especialmente, ¿sabe cuántos fueron los que volvieron? De esos 3 millones de judíos, ¿cuántos quisieron volver a Jerusalén?
Si usted saca la cuenta, lo que dice en el capítulo 2 de Esdras, solamente 50,000 judíos, un pequeño porcentaje de 3 millones de judíos, solamente 50,000 regresaron a Jerusalén. Mientras ellos estuvieron allá, algunos esperaron que Dios actuara en la historia. Ellos desearon haber regresado en su momento a Jerusalén. Ellos debieron haber anhelado volver a su tierra. Ellos debieron estar esperando ansiosos ese momento. Y aquí, tal como Dios lo dijo, se cumple. Y Dios le dice a Ciro que dé ese decreto. Y Ciro reconoce que Dios es el que lo ha puesto. Y decreta: todo el que sea del pueblo de Dios suba a Jerusalén y edifique casa. Esto debió ser un motivo para admirar a Dios, creerle a Dios, unirse a Él en sus planes y propósitos para nuestra vida. Al final, no era Ciro el que determinaba eso. Dios ya lo había dicho antes: Babilonia los va a tener cautivos 70 años, pero después yo despierto a Ciro. Y a través de la Biblia se nos muestra que quien está por sobre toda la historia es Dios. Él pone reyes. Los que gobiernan son puestos por Dios. La historia está dirigida por Dios. Así que cuando este decreto se cumple, ellos debieron haber estado anhelando este momento y listo para regresar. Pero ¿sabe? Cuando esto llegó a estas alturas, los judíos habían construido casas, habían abierto negocios, se habían insertado a Babilonia. Ellos eran una gran fuerza laboral y hacían importantes aportes a la economía ahí. Pero Ciro les está dando la oportunidad de regresar a su tierra. Y de esos 3 millones, solamente 50,000 regresaron. Los demás prefirieron Babilonia. Una generación entera fracasó escogiendo Babilonia. Ellos, pienso que en su momento desearon que Jerusalén fuera reconstruida. Anhelaron que se les permitiera volver a su tierra. Pero cuando se les dio la oportunidad, y Ciro les dice: si ustedes son del pueblo de Dios, vayan a Jerusalén y construyanla. Construyan el templo de su Dios. Pero aquí, en medio de esta hermosa profecía que se está cumpliendo, también podemos ver una nota triste. La mayoría no escogió lo que Dios había planeado para ellos. La mayoría no se acordó de la profecía. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando los 70 años se cumplan, yo los haré volver a mi tierra. Ese era el plan de Dios, hacerlos volver a Jerusalén, construir su nación a través de ellos, construir la historia del pueblo de Dios a través de ellos. Pero ellos escogieron Babilonia. Y así hay muchas personas en este tiempo que escogen Babilonia. ¿Sabe? Entre los que dicen ser cristianos, hoy en día se puede notar una negligencia por las cosas espirituales. Cuando el momento de la verdad llega, muchas personas no escogen a Dios, no escogen lo que Él prefiere para ellos, no escogen ni Jerusalén, ni el reino de Dios, ni regresar a adorar a Dios. Ellos habían olvidado hasta quién era. ¿Quiénes eran ellos? Los que volvieron mantuvieron sus registros, sus identidades, sabían quiénes eran, mantuvieron esto porque esperaban en Dios, pero el resto se quedó en Babilonia, fracasó olvidando quiénes eran y quién era su Dios. Hay muchas encuestas que hablan de que hoy en día muchas personas dicen ser cristianos, pero cuando les toca el momento de actuar como cristianos, prefieren lo del mundo. Prefieren mentir que a decir la verdad, si eso les da beneficio. Prefieren lo material, aún a costa de negar a Dios.
porque aquello les da beneficio. Son como el joven rico. Cuando Jesús le dijo lo que tenía que dejar por seguirle a Él, Él escogió su riqueza. Y hoy en día hay muchas personas que escogen lo que Él quiere. ¿Sabe que a esto, cuando les dijeron, pueden regresar a su tierra, construir de nuevo Jerusalén? Habían 1600 kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén, y algunos ya eran viejos. Y cuando se les dijo, oigan, se nos da la oportunidad de regresar a nuestra tierra y construir la ciudad amada de Dios, Jerusalén, el lugar donde adoramos a Dios, ellos dijeron, no, yo prefiero quedarme aquí en Babilonia, prefiero mis negocios, prefiero mi comodidad, prefiero el estilo de vida que tengo, que vayan otros. Y el libro de Esdras nos muestra que incluso había un pequeño número de levitas, la tribu que había escogido Dios para que le sirviera. No había suficiente para hacer sacrificio, no había suficiente sacerdote para enseñarle al pueblo de Dios la ley. Pocos estuvieron dispuestos a regresar porque ellos escogieron Babilonia. Hace poco, el último mensaje que yo prediqué, les hablaba acerca de Mateo 16, del 22 en adelante, donde Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Y ahí vemos el precio que tenemos que pagar por servir a Cristo. Estas personas se les dio la invitación de regresar a su tierra, Jerusalén. Tuvieron la opción de quedarse allá en Babilonia, cómodos, pero ellos prefirieron regresar a Jerusalén. Y la historia que tenemos en el libro de Esdras es la historia de estas personas que prefirieron a Dios, que prefirieron a Jerusalén. Y con ellos Dios escribió la historia. Con ellos Dios mantuvo la identidad del pueblo de Dios. Con ellos no se perdió la nación de Israel. Con ellos se mantuvo al pueblo de Dios, iluminándolo. De ellos nos vino Jesús. La historia se escribió con estos que decidieron seguir a Cristo. El resto de personas que escogió Babilonia se perdió en la historia, perdió su identidad, se perdió. No es una generación que se salvó los que escogieron Babilonia. Y así también cualquiera que escoja el mundo y que no escoja a Cristo en este tiempo, él se va a perder. Pero cualquier persona que escoja a Cristo, que escoja a Dios, aun cuando esto cueste, con ese Dios escribe la historia. El libro de Esdras nos muestra un sinnúmero de nombres ahí, al inicio. Esos nombres Dios quiso que quedaran en la historia, porque Dios conoce a quienes confían en Él, a quienes creen en Él, a quienes deciden seguirle. A los demás Dios dice, no los conozco. Lo que Dios escogió grabar a través del libro de Esdras es la historia de aquellos que le siguieron, que le dijeron a Dios, voy a dejar Babilonia y voy a seguirte. ¿Está usted dispuesto a seguir a Cristo? ¿O es usted uno de los que escoge Babilonia, escoge este mundo? Yo he estado predicando y hablé de Demas, que abandonó a Cristo amando este mundo, y que la recomendación de Juan es, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tiempo de escoger a Dios, es tiempo de edificar su reino, es tiempo de edificar su iglesia, es tiempo de escoger seguir a Dios. Los que no escogieron volver a Jerusalén se perdieron en la historia y no cuentan como el pueblo de Dios. Pero aquí tenemos la historia de aquellos que sí decidieron
seguir a Cristo. Hay gente que está vacilando hoy en día y que no determina seguir a Cristo porque está de alguna manera deseando y viviendo para este mundo. Primer libro de Reyes 18:21 encontramos la exhortación de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una de las de los hermosos versos que encontramos en la palabra de Dios es cuando Josué, después de ver que Dios había cumplido cada palabra que había dicho, que había sido fiel a sus promesas y les había dado la herencia que prometió, él se para delante de toda aquella generación a la cual Dios ha bendecido y les dice: escogeos vosotros a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está escogiendo usted? ¿Está escogiendo vivir para Cristo? ¿Está escogiendo amarle? ¿Está escogiendo sacrificarse por Él? ¿Está escogiendo obedecer al Señor o está viviendo para este mundo? No escoja vivir para este mundo. Los que se quedaron en Babilonia perecieron, pero la historia sigue contándose de aquellos que escogen a Cristo, y en la eternidad, en el reino de Dios, únicamente serán heredados aquellos que escogieron a Dios. ¿Qué escoge usted? ¿Qué está escogiendo usted? ¿Ha considerado lo que le ofrece Cristo? ¿Lo que ofrece el mundo? Quizás este mundo parece divertido y cómodo, pero ¿qué provecho saca? ¿Qué tiene usted de este mundo? Cuando su vida termine, ¿qué le quedará entre manos? Si hoy fuera el final de su historia en esta tierra, ¿qué se llevará de este mundo? No se llevará nada. Pero si usted escogió a Cristo, yo no tengo mucho en esta tierra. Soy una persona de escasos recursos, pero tengo a Dios y tengo una herencia en el cielo, donde polilla y orín no corrompen, donde ladrones no minan y hurtan, y donde viviré por la eternidad y disfrutaré de todo lo que Dios tiene. Y eso es cierto para todos los que creemos en Cristo. Es mejor escoger seguir a Cristo y tener su herencia que escoger las cosas de este mundo. Determine usted seguir a Cristo, porque Él dice: el que pierde su vida por causa de mí, este la salva. Que el Señor le bendiga y que este mensaje le inspire a decidir por Cristo. He estado predicando mensajes orientados hacia esto con el fin de motivar a los que ya hemos decidido seguir a Cristo y con el fin de provocar determinación de seguir a Cristo en aquellos indecisos, porque la mirada nuestra debe de estar en Cristo. Con Él nadie pierde, con Él todo sale ganando, porque hay una eternidad gloriosa para el que cree en Cristo. Dios le bendiga. Amén.